primero vamos a ver, qué es la orina, ¿ya? La orina va a ser el resultado de tres funciones del riñón, ¿no ves? Filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. Otro concepto que utiliza, por ejemplo, el doctor Alcázar, que es urólogo, te dice que es un ultrafiltrado del plasma, ¿ya? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos sobre filtración o ultrafiltrado? ¿Qué es filtración? Es, digamos que la separación, ¿no? Un proceso de separación mediante una membrana que tiene poros. Separa una sustancia de otra, generalmente una sólida de una líquida, ¿no? Como cuando usamos una coladera, ¿ya? Esa sería mi membrana, entonces esa coladera que tendría esas aperturas, digamos que son los poros, tendría la función de filtración, ¿ya? ¿Qué más? Estas tres funciones las va a cumplir la unidad funcional del riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, ¿no? Y bueno, filtración, ¿por qué ocurre en el glomérulo? ¿No? Viene desde los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Prácticamente la membrana de la cápsula de Bowman sería donde yo tengo los poros, sería la coladera, digamos, de mi organismo. Y luego se dirige hacia el sistema tubular. Y en el sistema tubular tenemos esas otras dos funciones, ¿no? Que son capaces de reabsorber unas sustancias y secretar otras sustancias para formar la orina y que elimine lo que tengamos que eliminar y que no elimine lo que tiene que quedar en nuestro cuerpo. Ya este valor igual es importante, puede que les pregunte, no sé. Filtración, tasa de filtración, ¿cuánto es? 125 ml por minuto, y la reabsorción va a ser 124. Entonces, si estoy diciendo que filtro 125 y que reabsorbo 124, ¿cuánto me quedaría? 1. Y ese 1 va a ser el que yo voy a secretar, ¿no ven? Como en la imagen. Era lo que les estaba diciendo. Entonces, hay filtración glomerular que da ese mismo valor, 125, se reabsorbe en todo el sistema tubular y la excreción va a ser prácticamente un ml por minuto. Entonces, al día, yo puedo decir que más o menos voy a eliminar 1500 ml de orina al día o 1,5 litro también. Ya de 1 a 2 litros es lo normal. Y, pero, no solamente 1 ml, entonces yo prácticamente estoy diciendo que se filtran como 200 litros de sangre al día. Pero si se dan cuenta, prácticamente el 99% de esos 200 litros, que es una cantidad muy grande, yo las voy a reabsorber en el sistema tubular. ¿Ya? Ahora tenemos aquí unos términos, que significa que si yo elimino más orina o elimino menos orina, o si mi paciente lo hace, entonces yo tengo que utilizar estos términos, ¿ya? Cuando yo elimine, o mi paciente elimine, digamos, más de 1500, elimina unos 2500, 3000 ml, yo voy a llamarlo poliuria, ¿ya? Poli es mucho, ¿no ves? Ese prefijo ya lo conocen. Y cuando elimine menos, pero menos de qué cantidad específicamente, menos de 400 ml o centímetros cúbicos, en 24 horas voy a utilizar el prefijo óligo, que es poco, poliuria. Ya, uria es orina y el prefijo significa poco. Ahora, ¿qué otro término yo voy a usar o yo voy a ver en mis pacientes? Ya, anuria. Mi paciente puede estar anúrico cuando en shock, por ejemplo, ¿no ves? En anatomía avanzan un poco de shock. Anuria, ¿qué significa? A es sin, ¿no ves? Y uria también estamos hablando de que es orina, ¿ya? Entonces estoy hablando que mi paciente está no orina, sin orina, no hay orina, pero no, el término no se utiliza cuando está en cero, sino debe utilizarse cuando elimina menos de 100 ml o centímetros cúbicos en 24 horas. Ya, ahora también tengo que diferenciar estos dos términos. Uresis y micción. Si estoy hablando de orinar, también estoy hablando de dos procesos, tanto de la producción como la eliminación, que los tengo que diferenciar. ¿Por qué? Porque la diuresis va a ser el proceso de producción o expresión de la orina por parte del riñón. Entonces, yo les digo qué órgano, digamos, está evaluando la diuresis, prácticamente el riñón, ¿no ves? Pero si les digo que la micción está alterada, entonces me está evaluando otra cosa, porque la micción es el acto reflejo, es la eliminación, la orina ya está formada, la
sistema simpático o parasimpático sería el que me ayuda a orinar. Piensa. Parasimpático. Parasimpático. El parasimpático, ¿no ven? Es el sistema nervioso del reposo, ¿no ven? Entonces, ¿qué hace el parasimpático? Va a mandar señales para que el músculo detrusor se contraiga y relaje el esfínter. ¿Qué esfínter va a relajar? El esfínter interno, porque el externo es voluntario y nosotros voluntariamente lo tenemos que relajar para que se produzca la micción. Y igual, seguramente vieron en teoría, ¿no? La micción, entonces, se produce ¿por qué? Por el aumento, el llenado de la vejiga, ¿no? Progresivamente, entonces va a producir la orina y mientras más se llene mi vejiga, más volumen va a haber. ¿Y eso qué significa? Más presión. Y esos dos estímulos, la presión sobre todo, va a ser la que va a mandar la señal al sistema parasimpático para que diga, ya voy a mandar señales para que se contraiga el músculo y yo empiece a querer orinar. Ahora, todo lo que estuvimos viendo. Entonces, la formación comienza, ¿no? Desde la filtración glomerular en estas tres funciones: la absorción, secreción, gracias a el glomérulo, la cápsula de Bowman, el sistema celular. Ahora te dice, este líquido está compuesto en mayor parte por sustancias que están en el plasma, ¿no? Porque aquí estoy filtrando la sangre, el plasma, excepto las proteínas. ¿Por qué no las proteínas? No deberían estar ahí. Esos son macromoléculas. ¿Por qué? Esos son macromoléculas. Ajá. Eso es. Entonces, dos factores, ¿ya? ¿Qué? En mi membrana, en mi cápsula de Bowman, tiene una membrana que tiene tres capas, ¿ya? Tiene una capa de endotelio, tiene una membrana basal y tiene un epitelio, ¿ya? Estas tres capas van a tener una carga negativa. El epitelio, donde están los fogocitos, y los proteoglicanos, ahí también estoy diciendo que está compuesta por proteínas, proteoglicanos. ¿Qué carga tienen las proteínas? Tienen una carga negativa. Entonces, esta cápsula de Bowman, que tiene tres membranas, digamos que así está compuesta por tres partes, es sumamente negativa. Cada membrana va a aumentar la negatividad. Y gracias a las leyes de la química, negativo con negativo se repelen o se atraen. Se repelan. Se atraen. Se repelan. Se repelen. Se Las pelean. cargas iguales se repelen y los opuestos se atraen. Así es la ley, ¿no ven? Entonces, si mis proteínas tienen una gran carga negativa y mi membrana, mi cápsula de Bowman, tiene el triple de carga negativa, se van a repeler. Entonces, esa es otra razón por la cual las proteínas no van a pasar, ¿ya? Y por el tamaño Pues no de los se poros, aquí no. porque las proteínas están formadas No deja, por muchas cadenas de aminoácidos. Eso es lo que hace que sea, como dijo el compañero, una macromolécula. Entonces, por el tamaño y el volumen no va a poder pasar por esos poros. Bien. Ahora, los riñones tienen, vamos a hablar de dos capacidades. Ya tienen la capacidad de diluir y concentrar la orina, ¿no? Eso también ya sabemos. Entonces saben que es concentración, ¿no ven? ¿Qué significa que la orina esté concentrada? Que hay muchos iones, ¿no ven? Es como que hay muchos solutos y poca solución, poca agua, ¿no ven? Entonces tiene esa capacidad de, ¿qué pasaría si nosotros hoy, digamos, yo no tomo mucha agua? Entonces mi cuerpo está diciendo, mi volumen sanguíneo está bajando porque yo siempre elimino, ¿no ven? Agua por la orina, por el sudor. ¿Qué hormona va a activar? Porque estoy diciendo, yo tengo que recuperar el agua que estoy eliminando. Hormona antidiurética, ¿no ves? Ajá. Es la que, digamos, que va a impedir que yo elimine esa agua, porque yo necesito que mi volumen sanguíneo sea el suficiente, ¿no ves? Porque si disminuye mi volumen sanguíneo, disminuye mi retorno venoso, disminuye mi gasto cardíaco, va a disminuir mi flujo sanguíneo. ¿Y qué disminuye con la disminución de flujo sanguíneo? También la presión arterial, ¿no ves? Y así todo es un ciclo, como saben. Entonces, ¿qué otra función es de la que vamos a hablar con la hormona antidiurética? No solo orina concentrada, sino también orina diluida. ¿Cuándo? Cuando hay una secreción inadecuada, no hay
directo. El síndrome de secreción inadecuada de la respuesta directa, seguramente lo han escuchado. Entonces, esto es súper feo, diría yo, no sé. Pero, ¿hasta cuánto puede concentrarse mi orina y hasta cuánto puede llegar a ser diluida? 1200 a 1400 ml por litro. Es la orina máxima concentrada que nosotros podemos hacer para poder eliminar, porque todavía necesitamos seguir eliminando siempre todos los desechos del metabolismo, ¿no? Entonces sí o sí tenemos que orinar. Pero, como les dije, ¿qué pasaría si no tenemos la suficiente agua? Entonces nosotros reabsorberíamos esa agua y nuestro cuerpo sería capaz de seguir eliminando la misma cantidad de desechos, pero todavía reabsorber esa agua. Ya si nos pasamos de eso, ya entraríamos a una patología. ¿Ya? Pero, ¿cuál sería el otro valor de máximo de mi orina diluida? Sería 50 ml por litro. ¿Ya? Esos dos valores. Después, otra función que ya sabemos es que el riñón tiene esa función de equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces puede eliminar tanto hidrógenos como bicarbonato de acuerdo a qué situaciones con mi cuerpo, y ahí entra el tema de acidosis y alcalosis, ¿no? Ahora, este cuadrito también lo tienen en su gaito, que es como, o sea, no les voy a preguntar, porque muy preguntable, pero sobre todo es para que entiendan más o menos cuáles son las sustancias de las que estamos hablando en la formación de la vida, ¿no ven? Ustedes saben que, eso seguramente igual ya lo han visto, que la glucosa se filtra, digamos, ahí te dice qué cantidad, 180 gramos, y no me voy hacia el otro lado y te dice un porcentaje. ¿Qué porcentaje del que yo filtré se va a reabsorber? Y ahí dice 100%. Entonces, si yo filtro 180 gramos al día, ¿cuánto voy a reabsorber? 180 gramos. ¿En qué parte de los túbulos se reabsorbe la glucosa? ¿En qué parte se reabsorbe la glucosa? Y ahorita les voy a decir, ya. Y ahí tenemos como unos ejemplos. Por eso les digo, lo más importante, por ejemplo, es la glucosa, porque estamos hablando del 100%. Ya el bicarbonato, si se dan cuenta, el sodio, el cloruro, son un 99%. ¿Y qué más es importante aquí? La urea y la creatinina. La urea se va a reabsorber un 50% de lo que yo filtre. La urea también es un desecho, ¿no ve? Y la creatinina igual. Y la creatinina no se reabsorbe, te dice que 0% se va a reabsorber. Todo lo que yo filtre se va a eliminar. Ya ese también es un dato importante. Ahora sí, este es un resumen más o menos de lo que pasa en los túbulos de acuerdo a la absorción y secreción. ¿Ya? Entonces, yo filtré. ¿A qué pasa en mi sistema tubular? ¿Cuál es el túbulo primero que va a pasar? Túbulo contornado proximal, ¿no ven? ¿Qué es lo más importante de mi túbulo contornado proximal? Se los puse. Que va a reabsorber el 65% del sodio del agua. ¿Ya? Y el 100% de estas dos cosas, glucosa y aminoácidos. ¿Ya? Y les explico porque, como les digo, o sea, si les toca una parte de teoría por ahí, alguno igual de los auxiliares les puede preguntar cuánto porcentaje se reabsorbe la glucosa, porque es un tema muy importante. Y también los aminoácidos, no se olviden, glucosa y aminoácidos, túbulo contornado proximal, 100%. Ya significa que no se van a eliminar. Ya, después pasamos a la asa de Henle, tenemos, digamos, un segmento descendente fino, ascendente fino y ascendente grueso, ¿no ven? ¿Qué es lo más importante? Que el segmento descendente fino reabsorbe el 20% del agua. Aquí también está reabsorbiendo en el que bajo. Ahora, el segmento ascendente fino y grueso ya van a ser impermeables al agua, entonces no van a reabsorber nada de agua. Ya, esa parte también es importante. Y un sistema en el segmento ascendente grueso de cotransporte del sodio, potasio y cloro. Se reabsorbe una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 de cloro. ¿Ya? Les estoy diciendo estos datos importantes porque yo voy a estudiar fisiología, yo hoy estudio fisiología, y cuántos meses falta para que ustedes terminen el segundo año y entren a tercero, y qué materia van a llevar en tercero, farmacología, y farmacología es super fisiología, ya entonces por eso les estoy dando estas como que resumen más importante de lo que yo tengo que llevarme de segundo año, porque si no voy a tener que volver al libro porque me voy a quedar en shock con todo lo que me tengo que aprender, ¿ya? Pero si yo sé
¿En qué parte pasa todo fisiológicamente? Voy a saber ya al año, cuando me enseñen un fármaco, ya este fármaco lo único que hace es detener este transporte, pero yo ya sé entonces qué va a pasar a partir de eso, ¿ya? Después me voy al túbulo concentrado distal, que tiene una porción inicial y una porción distal. La porción inicial sigue siendo impermeable, no se reabsorbe nada de agua, que es lo más importante. La porción distal va a tener dos tipos de células, ¿ya? Las principales y las intercaladas. Las principales, ¿qué va a actuar en las principales? La aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Para qué funciona? ¿Qué hace con el sodio y con el potasio? Se queda con el sodio y elimina el potasio. Esa es la función de la aldosterona, ¿no ves? Ya lo vieron en el sistema renina-angiotensina aldosterona, en la regulación de la presión arterial. Entonces, eso tienen que saber, eso sí o sí tienen que saber, es una de las partes más importantes que se llevan de fisiología. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Ya? Y la otra es la antidiurética, que ya sabemos igual qué hace. ¿Ya? Que va a actuar en las células intercaladas. Aquí también está la función de secreción o reabsorción de hidrógeno y bicarbonato. Y el túbulo colector reabsorbe 10% del agua y del sodio, pero aquí tenemos tres postulados. Te dice que su permeabilidad es 100% dependiente de la hormona antidiurética. ¿Qué significa eso? Que si no hay hormona antidiurética, este va a ser impermeable, no va a reabsorber. Entonces sí o sí tiene que haber hormona antidiurética para que en mi túbulo colector se reabsorba ese otro 10% de agua y de sodio. También te dice que aquí es donde se reabsorbe la urea, y como ya vimos en el cuadro anterior, la urea se reabsorbe en un 50%, ¿no ven? Entonces, ¿en qué parte? En el túbulo colector, y también la función de equilibrio ácido-base. Ya, ahora, en mi examen general de orinas tengo tres partes, ¿ya? Pero no les vamos a preguntar así como tal cuáles son las tres partes, pero es más o menos para que sepan, porque aquí en mis tiras reactivas, que ustedes igual ya vieron, hay tanto valores de células como valores de proteínas. Entonces, ¿yo cómo lo puedo clasificar? Pero seguramente lo vieron en bioquímica igual, ¿no ven? Entonces, ¿podemos preguntar? Ya, examen. Es que yo veo examen macroscópico, microscópico y bioquímico. Macroscópico, superfase, ¿no? Lo que yo puedo ver, lo tenemos. Color, valor, densidad. Aspecto supuestamente claro y límpido, ¿no ves? Color amarillo ámbar. Olor sui generis. Bueno, la densidad igual más o menos se puede observar. No sería una orina concentrada. Normal, tampoco tan diluida. Y el pH, bueno, sería con las tiras reactivas como son. Ahora, ¿por qué yo? Miren, a simple vista ya es examen macroscópico prácticamente. Y si hay alguna alteración, yo ya me podría haber dado cuenta. Por ejemplo, en su mismo aspecto, si no está líquida, está turbia, entonces yo ya podría decir más o menos que puede tener cosas que no tienen que estar en la orina, como bacterias y leucocitos. ¿Qué sería entonces eso? Una infección, ¿no ven? Color, si estaría a marrón, ¿qué sería eso? Ajá, coluria, ¿no ven? Sería que hay bilirrubina, coluria, entonces puede ser una patología tanto hemolítica, sería como hepática, obstrucción de vías biliares, ¿no? Ya saben esa clasificación. Eso es muy importante. Y olor tiene que ser olor a orina, digamos, pero ¿Qué huele la orina? cosas que huele como a dulce floral. Guácala. Ajá, significa que hay glucosa, acetona, diabetes no controlada. El color igual, por ejemplo, si está rojo ya podría ser que hay hematuria, ¿no ves? Hematuria, sangre amarilla. Y eso. Después está el microscópico, cilindros, cristales, electrocitos. Ahorita vamos a ver en las tiras aerocitos y eritrocitos, ¿no? Lo que se ve. Los cilindros y los cristales van a ser un resultado de la precipitación de sustancias. ¿Qué es precipitación? Que una sustancia prácticamente líquida se vuelva sólida. ¿Por qué? Por la concentración. ¿Cuál es? ¿Alguien alguna vez ha visto una persona con cálculos renales? ¿Lo ha escuchado? ¿Familiares? Hay una sustancia que nosotros consumimos mucho, que es prácticamente una de las mayores causas de la formación del cálculo.
¿Quién sabe cuál es? Calcio. Generalmente la mayoría de los cálculos son de calcio. Ya puede ser fosfato de calcio, oxalato de calcio, y esos van a ser mis cristales. Si yo ya veo cristales en mi orina, bueno, eso no vamos a hacer ahora, pero es parte del examen general de orina, y veo que son cristales de calcio, entonces yo puedo asumir la formación o el inicio de la formación, o que ya están formados los cálculos de calcio. Otros cálculos también son cálculos de ácido úrico. Si yo hablo de ácido úrico, ¿qué se les viene a la mente? Carne. Entonces, ¿qué significa? Todos estos cálculos son consecuencia, eso también tienen que cuidarse, tienen que cuidar a los hermanos riñones. Son consecuencias de la alimentación que yo estoy teniendo. Si yo comí mucha carne todos los fines de semana como churrasco, ¿qué va a aumentar? Ácido úrico. Y esa es otra de las formaciones de los cálculos, como ya les dije. Entonces, cálculos. Y el calcio también, calcio de la leche y todas las cosas. ¿Ya? ¿Qué más? El examen bioquímico, ya saben, no tiene que haber proteínas, no tiene que haber glucosa, cetonas tampoco, bilirrubina prácticamente, urobilino es una pequeña cantidad de bilirrubina, igual prácticamente no, y nitritos ahorita les voy a explicar. Estas son las tiras reactivas, ¿ya? Todos estos valores yo voy a ver de manera cualitativa y semi-cuantitativa. ¿Ya? ¿Por qué no cuantitativa? Porque yo no estoy viendo, yo no estoy contando cuántas moléculas, cuántos eritrocitos hay, pero la reacción que va a ocurrir con mi orina y mi tira reactiva sí me va a ayudar a verificar más o menos cuál sería el valor, ¿no ven? Ahora, si hay presencia de leucocitos, yo ahorita puse, digamos, mi tira reactiva y veo que hay presencia de leucocitos, que me va a indicar, obviamente, infección renal, ¿no ven? Puede ser normal, digamos, que hay hasta 0 a 4, hasta 0 a 8, incluso en las mujeres, dice el doctor Alcázar, y ahí te dice entre 1 a 25 leucocitos por microlitro, ya podríamos sospechar una infección. Nitritos, infección, ¿no ves? Igual que yo lo vi en bacterias, creo que lo ven en bacterias, ¿no ves? ¿Por qué? ¿Por qué nitritos es igual a infección? Colonias. Por las colonias. ¿Por qué está diciendo la compañera? Entonces, hay bacterias que son nitrato reductasa, que significa que hay un componente que está en mi orina que se llama nitrato. Y mis bacterias tienen esta enzima que van a convertir los nitratos en nitritos, que eso no es normal, yo tendría que encontrar nitratos, no nitritos. Entonces, si yo encuentro nitritos, estoy diciendo, hay estas bacterias reductoras, pero no todas las bacterias son reductoras. Por ejemplo, si mi paciente tiene una infección con Pseudomonas, Acinetobacter, incluso Candida, que no es una bacteria, pero igual puede causar una infección, no va a haber nitritos porque no son reductoras de estas bacterias, ¿ya? Así que, ojo con eso. Urobilinógeno, que también es una forma en la que eliminamos la bilirrubina, ¿no ves? Cuando se va a la popó, digamos, esterco, bilinógeno, y cuando se va a la orina, urobilinógeno, así se elimina la bilirrubina de manera normal. ¿Qué pasaría si estaría aumentada? Ya sabemos todas las patologías, por ejemplo, una hemólisis, incluso ahí te dice fiebre, deshidratación. ¿De qué metabolismo viene la bilirrubina? ¿De qué sustancia? Que vimos en la anterior clase igual. Ajá, del grupo hemo, de la hemoglobina. Ya. Proteínas. Proteínas no tiene que haber. ¿Qué pasa si hay proteínas en mi orina? Significa que mi glomérulo no está filtrando bien, que está dañado, ¿no ve? Entonces mi sistema que está colando, digamos, mi sangre está dañado, está muy abierto y van a pasar las proteínas. ¿Qué síndrome? Eso, yo igual viene a las dos patas, pero ¿qué síndrome estaría alterado cuando hay proteinuria? Síndrome nefrótico. Bien, yo sabía. ¿Ven que todo se relaciona? pH, el libro te dice de 5 a 6. Aquí creo que igual más o menos, ¿cuál es el valor que manejan ustedes? pH de 5.5 a 6. Ya, entonces, si se asemeja, digamos, utilizan los valores que están usando en bioquímica, igual yo les voy a poner bien, ¿ya? Eritrocito no debe haber, si hay es que hay una hematuria.
hematuria, o sea, si es que mi orina, por ejemplo, está así, pero yo cuando la ponga en mi tira reactiva veo que sí tiene una gran cantidad de eritrocitos. Entonces estoy viendo que hay una hematuria microscópica, ¿ya? Y hay un estudio, o sea, cuando yo ya vea mis eritrocitos en el microscopio, pero eso lo hacen los bioquímicos, ¿no? Voy a ver dos opciones de eritrocitos, si es que están aumentados en mérito. Voy a ver, morfológicamente normales, es decir, tienen una forma normal de los eritrocitos, ¿no? Bicóncavos, o dismórficos, significa que su morfología, su tamaño, su forma no está bien, está como irregular, ¿ya? Esas son las dos opciones que yo voy a encontrar. ¿Y qué me va a decir esto? O sea, cuando yo sea médico y pida este examen de orina y me llegue y me diga eritrocitos morfológicamente normales, o me diga eritrocitos con dismorfia, ¿ya? Yo voy a poder interpretar. Ahorita les voy a enseñar por qué. Porque, digamos que esta es mi membrana glomerular, ¿no ven? Y está filtrando mi sangre y aquí ya se va a empezar a convertir en orina, en el tubo, ¿no ven? ¿Qué pasaría si mi hemorragia viene después de mi glomérulo? Es decir, viene de mis vías urinarias. Significa que desde aquí está sangrando, ¿no ven? Entonces yo estoy teniendo una hematuria desde abajo. Pero si se dan cuenta, no pasa por ninguna membrana, sigue como todo su camino normal. Entonces ahí es cuando yo diría que mi hematuria va a ser urológica, de las vías urinarias. Ya lo interpreté. Pero, ¿qué pasa del lado contrario? Si hay una dismorfia en mis eritrocitos, entonces va a haber una alteración, probablemente aquí, ¿no? Dentro de mi glomérulo, una alteración ya renal de mi nefrona, no solo de mi sistema excretor, sino renal. Entonces eso va a ser causa nefrológica, ¿ya? Porque digamos que mis poros están como tal vez muy chiquitos, otros muy grandes, entonces tantos eritrocitos que hay aquí van a querer entrar por esos poros, y como hay una alteración en esos poros, los va a deformar, ¿ya? Entonces ya saben, si hay una dismorfia en los eritrocitos es causa nefrológica. Si están normales es causa urológica, ya interpreté. ¿Sí? Y la densidad, el libro la maneja 1001, 1035. Aquí está 1005, 1033, ¿no? 30, algo así. Entonces cualquiera de esos valores que ustedes dieron en el examen está bien, ¿ya? Cetonas. ¿Cuáles son las cetonas? Perdón, ácido. Acetoacetato, acetona y ácido beta-hidroxibutyral, ¿no? Ya, pero ¿qué quiere decir todas estas palabras raras que no me importan? Si yo estoy sentada y estoy echando con mi amiga, no me importa de que estoy hablando la AUCE que es. Quiere decir que cuando mañana le llevo un paciente con diabetes, van a probar acordarse de esta clase, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa, digamos? Pasa que estas tres cetonas son consecuencia del metabolismo de los lípidos. Entonces, si yo estoy viendo que hay cetonas en mi orina, ya estoy diciendo que se están metabolizando mis lípidos. ¿Qué significa eso? Que estoy utilizando mis lípidos para obtener energía. Ahora yo me voy a preguntar por qué está pasando esto. Porque lo normal es que ¿qué se utilice para obtener energía? La glucosa, ¿no ves? Entonces, respuesta, diabetes, ¿no ves? Ya sea diabetes tipo 1, o sea, porque no haya secreción de insulina o haya resistencia a la insulina, pero mi glucosa está en cantidades elevadísimas en mi sangre. ¿Por qué? Porque esta insulina lo que hace es que entra a mi célula y ahí se utiliza energía. Pero si no hay insulina o hay resistencia, mi glucosa no va a entrar a mi célula y va a haber cantidades súper elevadas en mi sangre de glucosa. Y mi célula va a decir, yo necesito energía, dame algo para que lleve energía. ¿Y qué voy a utilizar? Los lípidos. Y como no es normal que utilicemos la cantidad de lípidos para hacer energía, va a haber una cantidad de el desecho de su metabolismo, que son las cetonas, ¿ya? Así ya voy a interpretar. Y bueno, la bilirrubina, igual que cuando aumentan los valores normales en la sangre, igual va a empezar a aumentar los valores en mi orina, porque estoy intentando desechar, porque eso ya puede ser tóxico para mi organismo. Y la glucosa finalmente, que igual como se reabsorbe 100% no tendría que ver glucosa. Ahí te dice que niveles inferiores a 30 miligramos por decilitro podrían ser ya
Generalmente no debería haber. ¿Y cuál? Esto igual tiene que acordarse, es una de las cosas que tienen que llevarse. Quiero que sea yo de fisiología. ¿Cuál es el umbral de glucosa, de glicemia en sangre, hasta donde yo puedo llegar sin eliminar todavía glucosa en orina? Y cuando yo me pase de ese umbral, recién voy a empezar a eliminar glucosa en orina. Es 180, ¿ya? 180 miligramos por decilitro. Aquí tiene 180 200, ya está bien. Pero si utilizan un valor así específico, van a decir 180. Ya cualquier otro tiene que preguntar. Entonces, si ahorita yo pongo mi tira, y bueno, me diría, digamos que hay una cantidad de glucosa gigante. Me llega mi hoja y me dice que hay, bueno, ya me dice que hay glucosa en mi orina, no sé, tal vez unos 50 ml por decir. Entonces ya estoy diciendo, ya esto está normal. Pero, ¿qué puedo interpretar? Yo digo, ya vi mi examen de orina, entonces cuando me llegue el examen de sangre, ¿cuánto va a estar mi glucosa? Superior a 180, probablemente, no sé, 220 miligramos por decilitro. Entonces ya estoy diciendo que hay una hiperglicemia. Mire, sin ver la sangre yo ya sé que hay una hiperglicemia. Ya, ahora sí la pregunta. Por fin. ¿Qué son pues? ¿Quién trajo orina? Oye, Además de la de adelante. ¿son los mismos o no? ¿No? ¿De pinta? ¿O son de pinta no? De pinta, ¿no? O de botella, pues. Es muy bello. De botella. Puta, se está escuchando esa mierda.